yo estaba ilusionado con que un día yo iba a ser el socio de mi ex jefe. Desafortunadamente o por fortuna, corre el tiempo y esto iba a suceder a la vuelta de un año de que abrimos el negocio. Viene mi ex jefe y me dice todavía un mes antes de que me despidiera, porque me despidió. En vez de hacerme socio, me despidió después de haber trabajado 15 años para él. Hola, hola, ¿cómo está, señor Isaac? Habla aquí Gilberto Villaseñor y le estoy dando la bienvenida aquí en el programa de Inspira. ¿Cómo está? Pues muy contento y con una disposición inmensa de poder ser parte de este proyecto que están lanzando, ¿no? Para seguir inspirando a nuevas personas que tengan el propósito de iniciar su negocio en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, le doy la bienvenida. Me interesa mucho saber cómo fue que se inició en en lo que es este sector de comida, de restaurante. ¿Cómo fue que se iniciaron? La historia es un poco larga, ¿no? Trataremos de hacerlo lo más corta que sea. Venimos de una familia que ha estado en el comercio desde nuestros pueblos de origen. En este caso, soy Isaac Nava, que tuve la dicha de haber crecido en una familia, ¿verdad? Fortificada, fuerte, con raíces, pues, profundas, ¿no? De familia. Mi padre tuvo la oportunidad de iniciar su negocio en un pueblo que se llama Huitzuco Guerrero. Nos creció a 12 de familia, 7 varones y 5 mujeres. Yo fui el número 4 de la familia. En sus principios, pues yo creo con ese anhelo, con ese afán, mi padre de triunfar, nos puso a trabajar muy duro. Eran jornadas de trabajar desde las 5 de la mañana, ir a la escuela, salir de la escuela y a seguir trabajando, contribuir en el negocio en lo que se podía, ¿no? Entonces, pues esa fue mi vida de niño allá, de crecer a la edad que ya tuve conocimiento de poder contribuir en el trabajo. Trabajábamos, entonces nosotros realmente los primeros 4 no sabíamos qué era la cuestión de diversión, era puro trabajo y escuela, trabajo y escuela. Lo poquito que nos divertíamos era en la escuela, ¿no? Sí. Entonces, pues empecé a crecer, empecé a ser adolescente y llegó la etapa de querer jugar pelota, fútbol, pero nosotros no teníamos esos permisos para ir a jugar fútbol con los compañeros, era puro trabajo, ¿no? Entonces, pues terminé la escuela secundaria y empecé a ver otras cosas y pues su negocio de mi papá muy exitoso allá en el pueblo, mucha gente todo el tiempo, pero yo quería algo para mí. Entonces, sabiendo el tipo de persona que era mi papá, ¿no? Una persona muy disciplinada, muy estricta, muy rígida con él mismo, con la familia, y pues al no haber permiso para no hacer nada, pues llegó el momento en que yo determiné dejar mi pueblo y venirme hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora sí que no tuvimos que pedir permiso, ¿verdad? Nos venimos huyendo, corriendo de aquellos lados y llegamos a este país de Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que tengo una ventaja muy grande, que el concepto de trabajar, pues ya lo traíamos, ¿sí? En el comercio. Tenemos sangre de comerciante, como comúnmente nosotros le decimos, se nos facilita. Ahora, viniendo a Estados Unidos, pues las técnicas son totalmente diferentes aquí en ese país. Nos tocó seguir aprendiendo igual, es diferente a lo que es nuestro país, nuestro estado. Tuvimos que iniciar, llegué lavando platos y así escalando poco a poco, ¿no? Hasta que me tocó trabajar en una empresa por 15 años. Me tocó trabajar ahí, aprendí mucho.
la relación de cliente a empleado, cliente a empleado. Conocí mucha gente en el área. Estaba enamorado del negocio de mi patrón. Lo trataba como si fuese mío, lo respetaba mucho. Fue un lugar que me dio los ingresos para mantener mi familia, con la que inicié en el año del 1995, fue cuando me casé, ¿verdad? Muy bien. Pasaron los años y siempre uno busca algo mejor para la familia. Se llegó la oportunidad de decirle a mi ex jefe que había llegado el momento de iniciar mi propio algo. Encuentro yo un mercado muy virgen aún todavía en ese año del año aproximadamente a 2000. En el 95 me caso, sigo trabajando. En el 2000 venimos a 2001, 2002. Le digo a mi ex jefe, ¿sabes qué? Creo que es tiempo de empezar lo mío. Y él me dice, pues, ¿qué es lo que quieres hacer, Isaac? Le digo, me gustaría iniciar un negocio de comida mexicana. Y me dice él, ¿tú sabes cocinar? Le digo, cocinar no sé, pero tengo a alguien que sí sabe hacerlo, la cual es mi mamá. Y dice, ¿cómo piensas hacer esto? Entonces le digo, bueno, lo más fácil es mandarla a traer, que me dé un entrenamiento por 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que requiera, iniciamos el negocio. Pero este hombre, siendo un hombre de negocios, mi ex jefe, dice, ¿sabes qué? Manda a traer a tu mamá. Yo tengo un lugar donde vamos a montar un negocio mexicano con comida mexicana. Tú lo corres y si tiene éxito, te prometo que vamos a abrir un segundo lugar y te voy a hacer mi socio para que así no pongas en riesgo tus ahorros, tu dinero que has ahorrado durante estos años y no tienes nada que perder, mucho que ganar. Me gustó la idea. Claro. La idea sonaba magnífica, ¿no? Claro, claro. Entonces, mandé traer a mi mamá, sí. Él tenía un lugar, lo montamos, un restaurante mexicano. Eso fue aproximadamente como en el 2004, cuando abrí el negocio de mi ex patrón. Me tocó abrírselo, vino mi mamá, me enseñó a cocinar. Un sobrino que estaba por aquí fue el que me ayudó a hacer eso y tuvimos mucho éxito con el negocio de mi ex jefe, con todas las recetas de los platillos que incluimos en el menú de mi madre, la cual ya no está con nosotros. Falleció hace unos añitos, pero no estará en lo físico, pero la sentimos, su presencia en cada platillo que hacemos, sentimos que está ahí. Claro, claro. Tuvimos éxito y efectivamente mi ex jefe cumplió su palabra. Abrimos un segundo negocio hasta cierto punto. Abrimos un segundo negocio, igual, fue más grande, tenía capacidad para 180 personas el establecimiento. Tuvimos que contratar un chef ahora porque ya yo era la persona que me encargaba de mover todo el negocio como manager general, estar supervisando todo. Claro. Abrimos el negocio y tiene éxito. Teníamos como 10, 12 cocineros, teníamos como 12 busboys, teníamos 3 bartenders, teníamos como 15, 16 meseros. O sea, la demanda fue grande en este lugar porque era grande el establecimiento. Muy bonito, bonitas experiencias. Y pues yo estaba ilusionado con que un día yo iba a ser el socio de mi ex jefe. Desafortunadamente o por fortuna, corre el tiempo y esto iba a suceder a la vuelta de 1 año de que abrimos el negocio. Viene mi ex jefe y me dice todavía 1 mes antes de que me despidiera, porque me despidió. En vez de hacerme socio, me despidió después de haber trabajado 15 años para él. Pero 1 mes antes me dice, Isaac, el licenciado ya está haciendo el papeleo para que vayas tú y firme en la sociedad. Bien contento, bien emocionado. Pues no. En el 2006, año 2006, diciembre del 2006, yo tenía unas vacaciones a México. Me fui a México y cuando regresé, antes de irme, él me dijo, cuando regreses me llamas, por favor. Regreso de México de mis vacaciones y le llamo y me dice mi ex jefe, americano y toda la cosa, me dice en inglés, Isaac, you don't fit in my picture no more.
Eso me lastimó demasiado. Le digo, ¿pero cómo? ¿Qué estás diciendo? Dice, claro, ya no hay espacio para ti en mi empresa. ¿Pero qué hice malo? No hiciste nada malo, solamente ya no cabes en mi empresa. Y inmediatamente me quebró y solamente le dije unas palabras a él. Le digo, ¿sabes qué? Hay un dicho que yo he aprendido en este país que dice que what goes around, comes around. Y colgué el teléfono. Después de que colgué el teléfono, me quebré en llanto porque, o sea, fueron 15 años que trabajé, claro, para él. Había ganado yo obtenido un cariño hacia esa persona como un padre, porque pues yo llegué chavo para acá, ¿no? Yo estaba, claro, muy joven todavía, 16 años. Sí. Lo veía como un padre a él cuando trabajé para él. Entonces sucede todo esto, ¿no? Diciembre, me deprimo, me quedo en casa encerrado, no quería salir, pero dicen, ¿verdad? Que cuando una puerta se cierra es porque algo más grande se está abriendo. Viene mi hermano menor cuando se enteró de esto, él se llama Moisés, y toca la puerta de mi casa y me dice, Isaac, me he enterado de lo que ha pasado contigo. Mira, acabo de retirar mis ahorros, mi 401k, y aquí está, te los doy, son para ti. Yo sé que tú puedes hacer algo con ellos. Y le decía, oye hermano, pero es que son tus ahorros. Tú un día dijiste cuando empezamos a hacer los ahorros que era para la educación de tus hijos, tú los tuyos, yo los míos. Dice, sí, dice, pero ahorita es más importante esto, son tuyos, tómalos, son para ti, úsalos. Y como que me inyectó una energía de nuevo y pues órale. Y agarro y me baño y me alineo y salgo a la calle, me dio ganas de salir de casa. Y salgo a la calle y lo primero que veo fue al hombre que había construido los edificios de mi ex jefe donde él había montado sus negocios. Sí. Y lo vi y le hablé con él. Le digo, oye, quiero ver qué tanto estás dispuesto a ayudarme a montar un negocio. No tengo mucho dinero, no contamos con mucho dinero, pero lo que ha sucedido, mi ex jefe me acaba de correr hace unos días. Y él me dice, ¿tienes un lugar donde podamos iniciar tu proyecto? Le digo, no tengo nada, pero si sé de algo, solamente quiero saber que tú estás disponible. Y él agarra y dice, encuentra el lugar y cuando lo encuentres, me llamas y vemos qué podemos hacer. Todo iba bien, ¿no? Sí, Al otro día, el constructor que me da una llamada, Isaac, ¿tienes pluma y papel? Le digo, la pluma ahorita la consigo y agarro un papel, dice, anota este número y me da un número telefónico. Increíble. Me da el número del dueño del edificio donde le había abierto el negocio a mi ex patrón. Porque cuando le abrí el primer negocio a mi ex patrón, se cerró y nos fuimos a abrir el segundo para él más grande, más gente, más bonito, más todo. Claro. Entonces nos fuimos, se queda este negocio, este establecimiento ya con todo diseñado para hacer un restaurante, sus campanas, su comedor, su barra, todo, pero nos fuimos. Cuando nos fuimos, el dueño del edificio decidió abrir este lugarcito como restaurante mexicano, muy bonito, lo arregló, muy suave, al estilo cantina, como en la frontera, ¿verdad? Sí. Muy bonito, muy bonito estaba. Sí. Me da el número, el constructor dice, llámale a esta persona. Y no, pues, ¿quién es? Tú llámale. Y ahí empiezas el diálogo y le llamo. Y me contesta, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Le digo, oye, es que me dieron este número, que tienes un lugar para venta. Dice, no está para venta, pero si tienes el dinero, te lo puedo vender. Y le digo, pues, si estamos interesados en comprarlo, vamos a hacer una junta, me dice. Le digo, bueno, dime qué fecha, y nos vamos a la junta con mi hermano, el que me había dado el dinero, él. Sí. Y nos dice el hombre, pues ahí está el negocio, quiero $200,000 y el negocio es de ustedes. Le digo, pero es que no tenemos 200,000, solamente contamos como con $120,000, ¿no? Es lo más que tenemos. Y nos dice este hombre, bueno,
sigan trabajando duro, cuando reúnan 200,000, saben dónde encontrarme, y si está el lugar, se los vendo. Pues como que otra vez, como que te desmoronas, te agüitas, toda la cosa, ¿no? Ajá. Pero salimos de ahí y pues nosotros, saliendo de ahí, hablé con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Ya no le vamos a llamar a este hombre. Yo siento que ese lugar va a ser de nosotros, pero no lo vamos a llamar para que mostremos interés en ese lugar. Él nos tiene que llamar. No más es cosa de aguantar. Y cuando nos llame, ya que estemos ahí, le vamos a decir que ya estuvo, porque nos llamó y él mismo va a ser el responsable de financiarnos en lo que quiere vendernos el negocio, porque no teníamos 200,000. Claro, el banco no nos prestaba dinero. Y así fue. A los 2 meses que me llama este hombre y que dice, quiero verlos de nuevo. Ah, no, pero cuando me llama me dice, ¿ya juntaste los otros 80,000? Le digo, ¿te estás burlando de mí? ¿Cuánto se puede ganar en un mes ganando el mínimo? Porque volví a empezar a ganar el mínimo, ¿no? Sí. Y dice, no, pues órale, vente. Y tuvimos la junta, ni lo dejé hablar. Cuando me llamó le digo, ¿sabes qué? Nosotros pusimos como una señal. Le pedimos a Dios que Él nos ayudara y la señal que pedimos era que tú nos ibas a llamar. Y desde el punto que tú nos llamaras, eso era una señal de que ese negocio iba a ser para nosotros. ¿Y sabes qué? Tú nos vas a financiar. Claro, te vamos a pagar el interés como si fuera un préstamo de banco. Ya no habló ninguna palabra, nomás me dio la mano, firmamos contrato. Eso quiere decir que desde el 2007, de marzo, 31 de marzo de 2007, iniciamos nuestro negocio. Y de ahí en adelante, todo ha sido puras bendiciones. Han sido muchas satisfacciones muy grandes. Seguimos contentos, esforzándonos por satisfacer los paladares de nuestros comensales. Una clientela muy linda, de veras, porque pues la comida ya nos las enseñó a hacer nuestra madre. Ahora lo único que resta es seguir atendiendo con todo respeto a nuestra clientela. Sé que nos equivocamos a veces aquí y allá, pero siempre tratamos de dar lo mejor. Y así más o menos empezó la historia, ¿no? O sea que de este asunto no fue una opción, sino que no tenía opción. Se fueron dando las cosas y así. Traíamos una ética de trabajo, pues ya que mi padre nos enseñó, es la mejor herencia que nos pudo haber dado, habernos enseñado a trabajar muy duro, y pues lo demás aquí está. Tiene que tener uno pasión por lo que uno hace. Claro. Y la pasión ahí está, pues ya, gracias a Dios, desde el 2007 hasta estas alturas son ya 13 años que estamos con nuestras empresas. No tenemos nada de qué quejarnos. Me satisface el saber que hemos creado muchos trabajos para muchas personas. Claro, muchos de nuestros paisanos están con nosotros y seguimos en la misma. Qué bueno, qué bueno. No, lo felicito, sinceramente, es una obra de amor, poder realmente hacer lo que pues, siente que uno vino aquí a este país o a este mundo para cumplir con ese deber de traer la cultura nuestra a este país. O sea, la manera en que tu mamá les mostraba el cariño, el amor, de cómo cocinaba para ustedes, me imagino con tanto gusto, que ustedes comían con una delicia, o sea, se deleitaban con la comida que ella preparaba, tan sabrosa, yo me imagino, que ahorita tienen la oportunidad de poder hacer lo mismo con su clientela en sí, de poder deleitarlos, realmente darles un pequeño placer que no es fácil, no es fácil. Tú lo sabes, mira, en este mundo hay restaurante que abre y hay restaurante que cierra. Yo creo que por cada restaurante que abre y que tiene éxito, fácil hay como, qué sé yo, 50 que derrotan, que no la hacen, que no tienen éxito. O sea, es como todo. Una casa no es un hogar por ser un hogar de una casa. Un edificio puede ser un edificio, pero no es un hogar. Igualmente un restaurante mexicano no es un restaurante mexicano nada más porque se ve bonito y que tiene bonitas decoraciones. Eso es bonito, pero no es la alma. La alma es
el corazón que le pone la persona, en este caso tú, tu familia, la energía, el enfoque, la dedicación a querer traer esos pequeños triunfos de placer a tu clientela, de que puedan, que les puedas compartir algo muy íntimo, que es la comida con ellos, y que ellos aprecien esa calidad que tú les brindes a ellos. Y me imagino tu clientela es muy fiel, muy leal a tu restaurante. ¿Por qué? Porque lo que tú les das es algo muy distinto, es algo especial, es algo que no fácilmente lo van a encontrar a la vuelta de la calle, o sea, en una esquina, porque no es algo que, no todo mundo hace eso, no todo mundo pone el alma y su corazón en lo que están haciendo en su cocina, en su negocio, porque obviamente no solamente es la comida, eso es trato, es el convivencia de su clientela, de cómo los trato. Me imagino que tu gente es muy feliz, sienten algo positivo y de poder trabajar en un negocio como donde puedan ellos, pues, tener una vida y poder cuidar a sus familias y como dices tú, del hecho de poder sostener a tantas diferentes familias del negocio que tienes. Pues es una maravilla. Déjame decirte, ¿y cómo estuvo en un principio el hecho de que no sabías hablar inglés? Porque obviamente a los 16 años, óyeme, tú ya eres un adulto, ya para México tú ya eres un adulto, ya, aquí eres un muchacho, pero allá ya eras un adulto. Entonces te digo, yo sé que veniéndote tú de allá a acá, de plano no hablabas ni una palabra de inglés. No, pues, ¿qué le puedo contar? Yo creo que no soy la excepción, ¿no? La mayoría de nuestros paisanos que vienen de allá, en su mayoría, pues venimos de esa forma, especialmente nosotros que venimos del sur, ¿no? O sea, el pueblo de nosotros, Huitzuco Guerrero, no se puede comparar con una ciudad de acá del centro, la capital, decir que una ciudad de Querétaro, una ciudad del estado de Jalisco. O sea, como que la gente está más despierta. Entonces, yo siendo un muchacho, pues venía muy dormido, efectivamente, aunque cursé secundaria y nos enseñaban la materia de inglés, pero uno decía, ¿y para qué quiero el inglés? Sí, sí. O sea, nunca hubo esa visión de que algún día íbamos a ocupar el idioma. So, me vengo de México y tristemente una anécdota, ¿no? Que me pasa. Me vengo y traigo unos dólares, poquitos dólares, porque antes de venirme, pues yo sabía ya el plan en qué condiciones me iba a venir, huyendo de la casa, sin permiso, pero como había negocio, había comercio, pues yo todos los días iba haciendo un ahorrito, ¿no? A un ladito, o sea, en otras palabras, pues le iba quitando dinero a mi papá de la caja ahí, ¿no? Sí, guardándolo hasta que tuve suficiente. So, me vengo, llego a la frontera Tijuana, tenía un contacto aquí y él me dio la dirección del lugar donde vivía aquí en Highland Park. Y era lo único que traía. Llego, en California él tenía unos amigos, allá me recibieron, de allá me ponen en un avión, me subo al avión, no era tan complicado, y llego al aeropuerto O'Hare de Chicago. Cuando llego al aeropuerto O'Hare de Chicago, me bajo del avión, y en aquellos años todavía los familiares o los amigos podían recibirlo ahí en la terminal, en el gate donde llegaba el avión. Ahora ya no lo es así. Entonces yo buscaba por todos lados a mi familiar, a mi amigo, y no lo miraba. En mi ignorancia, en mi inocencia, digo, pues voy a empezar a caminar, o sea, pensando como en el pueblo, voy a empezar a caminar, a lo mejor lo encuentro allá adelantito. Se imagina entre tanta multitud de gente de todo el mundo, ¿cuándo lo voy a encontrar? Claro. Y voy, camina y camina. Llegó el avión como a las 12 como a la medianoche. Llegó de México, de Los Ángeles, llegó y empiezo a caminar. Me subí a un trenecito que hay ahí en el O'Hare, no sé ni cómo, pues esperando encontrar a mi familiar, no lo encontraba. Pasaron las horas, se dieron las 4 o 5 de la mañana y me acuerdo que andaba caminando en un lugar que quiero pensar yo que era el Lake Shore, porque miraba yo muchos barquitos ahí, muchos barcos, muchos yates. Y ando caminando, hay gente, y en eso se me acerca un taxista de raza afroamericana. Y me empezó a hablar en inglés. Y me decía, pero en español me decía, amigo, amigo.
y ya yo solamente saqué el papelito de la dirección donde venía y nomás me decía, money, money, esa palabra la sabía, money, money. Sí, sí, y sí. me imagino que yo en español o como se pudo, saqué la cartera y traía puros dólares de a peso, Sí, sí, pero sí. traía como $6 y rapidito le agarro la cartera y le digo, sí, money, mucho money, y le hago así, dice ok, y me hace señas, pues súbete. Me subo al coche, al taxi y me trae a la dirección. Cuando llegamos a la dirección, me despierta y dice, pues ya llegamos, me imagino que ya llegamos. Sí. Y ya me enseñó allá. Y que voy y buscaba el nombre de mi amigo ahí en buzones. la puerta, en los Sí, sí, buzones. sí. Pues no estaba, el departamento no estaba a nombre de él, estaba a nombre de otra persona. Ay, ay, ay. So, mi mente empezó a, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues yo digo, no, pues de aquí, pues le voy a correr, pues, no, pues, no tengo dinero para pagarle a este hombre. Y ahí estoy, gracias a Dios. Después se estaciona un auto detrás del coche del taxista, era mi amigo que venía llegando del aeropuerto. Ay, ay. También me andaba buscando él allá en el aeropuerto, ¿no? Ay, entonces esa fue mi primera experiencia. Empiezo el tiempo que tengo que trabajar y empieza uno a trabajar en todos los lugares desde abajo. Llego como lavaplatos, cuando me ponen, era un lugar de desayunos, se imagina usted, muy aclientado este lugar. Sí. Y me ponen a lavar platos, pero nadie me enseñó cómo lavar platos. Yo pensé que se lavaban en igual que en el rancho, agarrabas una bandejita, la llenabas de agua, le mezclabas jabón y una fibra, y ahí estoy lavando los platos uno por uno. Y yo ya quería llorar porque miraba los vasones llenos de platos ahí. Tenía la máquina industrial, y creo que los demás muchachos, es lo que pasa a veces. Los muchachos se burlaban de mí, tal vez. Se burlaban, hasta que llegó el otro lavaplatos del turno de la tarde, que era ya un hombre ya adulto. Sí. Ya él me enseñó, dice, no, esto se hace así, ya empezó. Ay, entonces, esa fue mi experiencia con el inglés, ¿verdad? Y me di cuenta que era necesario aprender el idioma. Desafortunadamente, no tuve la intención de ir a la escuela nunca. Como aprendí el idioma, fue en los trabajos, precisamente de ahí en adelante, preguntándole a los compañeros de trabajo, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice vaso? ¿Cómo se dice tina? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? Y así es como he aprendido el idioma. Claro. No tuve la oportunidad, tal vez porque no quise ir a la escuela para aprender bien, pero creo que lo poquito que aprendí me ha llevado hasta donde me ha llevado. Óyeme, si ahorita, gracias a Dios, la vida es una de las escuelas mejores que pueda existir, porque en sí, como dicen los chipotes y los golpes de la vida, es lo que te va enseñando y te vas educando y a la vez o sea, me imagino que es como ahorita, mi hijo, tus hijos, en fin, ya es otro mundo, ya ellos lógicamente pueden hablar, lo hablan. O sea, yo vine aquí a este país de 4 años de edad. Entonces yo vine, pero pues estaba bien chiquito, eso es otro rollo completamente diferente porque yo aprendí, pues estaba viendo televisión, ver televisión, yo veo los comerciales y cuando menos yo me di cuenta, yo ya estaba hablando inglés. ¿Por qué? Porque pues ya a esa edad uno es como esponja y lo va uno captando, pero culturalmente, te voy a decir, es otro mundo, porque culturalmente mi familia, lo que era la casa en sí, no, pues no era como aquí culturalmente era muy diferente. No, yo me acuerdo de chiquito con mis hijos, con mis hermanos y todos. Mi hermana me decía, manito, ¿qué vas a querer hoy? Manito. O sea, hablábamos siempre de una manera muy cariñosa entre nosotros y muy apegados. Pero no, pues afuera es otro mundo completamente diferente y todo el mundo, qué manito ni qué manito. Sí. Pero pues así uno va aprendiendo en sí de todo. Dime, y ahorita, ¿cuánta gente ahorita están trabajando en parte de tu organización? Bueno, pues tenemos 2 empresas. Hoy en la actualidad tuvimos 3 establecimientos en un punto donde el total de nuestros empleados eran aproximadamente como 60 miembros. Wow. Sí. Pues ahorita con los 2 negocios y con la cuestión de la pandemia, hemos de andar en un rumbo como de unos 30 aproximadamente.
Sí, sí, sí. No, no, Sí, la pandemia ahorita me imagino que ha tenido un impacto como lo ha tenido en una infinidad de negocios ahorita en todo el mundo en sí. y claro. ¿Cómo han reaccionado ustedes? ¿Qué acciones han tomado para poder, pues, mantenerse arriba de todo esto? Pues mire, creo que un porcentaje grande afectó la pandemia en la cuestión de los negocios. Ujú, Fue un porcentaje grande que los afectó. Nosotros no estamos contados dentro de esas estadísticas, gracias a Dios. ujú, A ujú, nosotros nos favoreció, mm, especialmente en este establecimiento donde estamos a hoy, en este momento. Desde que empezó la pandemia, para mí fue mucho mejor. ¿Por qué mm, razón? ujú, Este establecimiento es una tienda. ujú, Tiene su campana donde tenemos una taquería que normalmente es para llevar, para llevar, para ujú, llevar. ujú, Se viene la pandemia, empieza todo esto, se empieza a oír rumores en el mes de enero, mes de febrero del año 2020, en el mes de febrero, el mes de marzo, yo voy saliendo de la tienda a la hora que cerramos, 9, 10 de la noche, sí. y veo que mi vecino, que es dueño de un restaurante, eh, tiene unas carpas afuera, tiene muchos flower vases, muchas plantas y toda la cosa. Y yo digo, esto es algo curioso, algo está pasando. Sí. Entonces, al otro día temprano empiezo a ver movimiento ahí con los clientes que llegaban y se sentaban. Ya se escuchaba lo de la pandemia, ya estaba presente, ¿no? Sí. Y llamo a los cónsuls de aquí de la ciudad Mm, y les digo, oye, ¿qué está pasando? Así, así, pues veo que aquí el vecino. Y me dicen, tú puedes hacer lo mismo si quieres. En la calle, enfrente de la calle, enfrente del edificio, los dos estacionamientos que hay, tú puedes poner un tent, puedes hacer lo que tú quieras. mm. No, no me hubiera dicho dos veces. Y que voy y que me pongo a comprar mesas, fui a comprar unos tents y arreglo bien bonito enfrente de la tienda. Ujú. Y empieza el restaurante enfrente de la tienda de Isaac. Fue un exitazo. La gente le agradó. Todavía estaba de que empezaba lo de la pandemia, pero no estaba muy la cuestión mucho de que los 6 pies de Sí, distancia, sí, sí, claro, claro. todavía podían comer afuera sin Ujú, máscaras, sin nada, no, ujú. no estaba mucho eso. So, me fue muy bien, gracias a Dios. Wow, Entonces, yéndome muy bien, yo me pregunto, ¿y qué voy a hacer cuando se acabe el tiempo del verano? Porque viene el tiempo del frío. claro. ¿Qué voy a hacer? Entonces digo, ya está, voy a reducir la tienda a la mitad y una mitad va a ser la tienda y la otra Mm, mitad le voy a montar un comedor. Voy a poner unas mm, mesas ujú, y pues lo arreglé, lo diseñé bien bonito. Es un lugar muy hermoso, muy acogedor. Y ujú. así nos pasamos el tiempo de invierno, la gente viniendo y estamos listos para el tiempo del verano. Wow, Entonces, personalmente, aquí en este establecimiento no me afectó para nada, al contrario, wow. nos afectó de una forma positiva porque Ujú. incrementó nuestras ventas. Qué bien. Así fue como sucedió. No, no, Los no, está empleados bien. que, No, perdón, disculpe, lo que quería decir es que, bueno, o sea, es obvio, se adaptó, cambió. Y eso yo creo que es parte de un buen negociante, una persona que ve la oportunidad y sobre la marcha, activarse, si la oportunidad está allí, tomar acción. creo yo que nos toca aprender en la vida, Ujú, ¿sí? Porque los negocios los estructuras, pero de repente se presentan situaciones donde tú tienes que adaptarte a lo que se presente. No quedarte y pretender seguir con el mismo patrón que viene siguiendo porque ha tenido la cosa. Nadie impidió que viniera una pandemia, nadie claro, impidió que viniera esta enfermedad. Nos claro, tenemos que adaptar. Y claro. en esta adaptación, ¿verdad? Ver la mejor manera posible de cómo va a ser esa adaptación para continuar proveyendo el buen servicio, la buena comida y mantener el negocio a flote. Y gracias a Claro. Dios, creo que estamos pasando una situación muy crítica, ¿verdad? Que ha afectado a muchas personas y los que nos mantuvimos a flote, creo que va a ser un buen año el que viene.
Qué bueno, demasiado bueno, demasiado bueno. Ya experimentamos una situación como recesión aquí en Estados Unidos. Muchos lograron mantenerse y continuar, otros se quedaron tristemente, pero eso ya fue historia. Ahora nos toca continuar y que esto nos sirva de experiencia para poder tener, ¿verdad? Ser más sensatos en cómo manejamos nuestra vida. Creo que es la enseñanza que nos da. Creo que la enseñanza que tenemos de todo esto, saber, no estar seguro, porque a veces vivimos mañana voy a hacer el mismo negocio. Mañana, y no, cuidado, porque mañana puede ser diferente. Tu despertar puede ser de una manera totalmente diferente. Y lo fue. Muchos, pues, no estaban preparados para esto y tristemente les tocó experimentar de una manera dolorosa. Eso no puedo decirle de otra manera. Sí, es verdad, es verdad. Déjame preguntarte, quiero terminar nuestra entrevista ahorita con una pregunta donde quiero que por favor me des, y yo creo que ya me has contestado bastante, pero quiero aún así, por favor, si me puedes dar 3 recomendaciones que tú le dirías a una persona iniciándose en el mundo de negocio ahorita. ¿Qué, en tu opinión, son tres cosas que tú consideras son primordial para que tú puedas para poder tener éxito en el negocio? ¿Qué en tu opinión son? Bueno, creo que la más importante, la primera, lo voy a repetir como dijo mi padre en una ocasión. Mi padre fue una persona que fue huérfano, ¿verdad? Desde muy niño los dejó su padre huérfano, no porque los cogió, los abandonó su papá. Tuvo que ver por su madre y por 2 de sus hermanos menores. Tuvo una infancia muy triste, ¿verdad? De la cual muy poco habla. Creció, tuvo un desarrollo de su vida un poco dura, difícil, pero llegó el momento en que él como joven creció y tuvo la oportunidad, que ahí fue donde mi papá empezó a despegar y a emprender y a ser una persona exitosa en los negocios y en su familia. Entonces él, cuando éramos niños que crecíamos, por eso yo creo que se mantuvo con esta ideología que solamente trabajar, ¿verdad? Y la casa. Llegó el momento en que él dijo, creer en Dios y saber trabajar. 2 cosas. Era lo que él creía. Creer en Dios y trabajar. Era todo. Yo creo eso también. Porque si usted viera, somos una familia que trabajamos muy duro. Tengo 4 de mis hermanos que están involucrados en los negocios. Nos toca trabajar muchas horas. Son jornadas de 12 hasta de 16 horas todos los días. Sí trabajamos. Seguimos creyendo en ese principio doctrinal que nos enseñó mi papá. Y yo creo que la otra cosa es, ¿verdad? Creer en tus sueños. Si tú crees en tus sueños, vas a hacer todo lo que esté de tu parte para que ese sueño se haga realidad. Creer que lo que tú te has fijado en tus metas, lo puedes lograr. Nosotros ponemos nuestros límites a lo que nosotros creemos. Creo que no hay edad para decir ya no se puede. Ya no se puede es cuando ya no tengamos un aliento, no tengamos oxígeno en nuestro propio cuerpo, entonces ya no se pueda. Pero mientras podamos movernos, sí se puede. Creo que es lo que pudiera decir a todas las personas, porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos proyectos en la vida, pero hay veces que solamente es eso, tenerlos, no se cree. Y el creer es hacerlos. ¿Crees en algo? Hazlo. Es lo que yo pudiera contribuir. Gracias. Creo que sí, tiene razón, sí, sinceramente. Es como dicen, hay dicho que o sea, el hecho de que dicen, todo lo que vemos en este mundo, todo, el papel, la computadora, en fin, todo, fue una idea
primero en la mente de un ser humano. Primero fue una idea. Entonces, todas esas ideas se desarrollaron donde eventualmente ahora las tenemos y las vivimos. Pero inicialmente no era un hecho, era una idea que a final de cuentas se llevó a cabo. Y estoy de acuerdo. O sea, muchas veces tenemos ilusiones, tenemos deseos, tenemos pensamientos, pero hay que actualizarlos, hay que mover las cosas adelante. Estoy de acuerdo completamente. Claro que sí. Otra de las cosas es, bueno, cuando yo digo creer en lo que uno ha visionado, llegaba el momento en de que ya venía la cosa de querer abrir un lugarcito. Uh-huh. Y yo siempre me dije a mí mismo, bueno, aquí venden comida mexicana, la compañía que se llama Taco Bell, y lo promocionan como Mexican food. Sí. Pero, ok, si ellos han montado algo de comida mexicana y ha agradado al paladar de muchos, creo que tengo una oportunidad muy grande para introducir el producto que mi madre me va a enseñar y puede ser un exitazo. Y efectivamente, así fue. Gracias a Dios, tuve la dicha de poder ver en el primer establecimiento que vimos 1 hora y media de espera en los comensales para poder tratar nuestra comida, para poder entrar, que 1 hora y media es demasiado tiempo. Sí, Hubo un cliente que una vez me dijo, una americana, me dice, ¿tú crees que tu comida es muy buena para que yo espere tanto tiempo? Estaba molesto. Sí. Le digo, yo quisiera ponerlo adentro para que usted coma, pero mire usted, está lleno. Tengo más gente esperando adelante de usted. Pero hágame un favor. Yo ahorita le compro un trago para que se relaje si quiere aquí. Sí. Pero pruebe mi comida. Mire, ya está usted aquí. Sí. Espere lo que tenga que esperar. Yo le aseguro que no se va a decepcionar. Y ahí estaba, y bien molesto, y le compré su trago, y ahí está, y se lo acabó. Pues ya no le iba a comprar otro segundo, ¿no? Yo creo que uno era suficiente. Todo para calmarlo. Pues pasó la hora y media, y le digo, ahora sí, vente. Cuando llegó su momento que lo teníamos que atender, lo tratamos, comió, nos hicimos muy amigos de él. Se hizo amigo de la familia muy bien. Dice, Isaac, eres el primer restaurantero en el que yo he salido a comer y tuve que esperar 1 hora y media, pero créeme, valió la pena. Por eso digo, creo que creer en lo que nosotros hemos visionado, tenido en visión, eso es lo que importa. No desistir. Claro. Hay veces que, pues ahora sí que en esta cuestión, teniendo este compromiso, esta responsabilidad, pues ya no hay ni el lujo a veces ni de enfermarse. Hay que estar sanos tiempo porque tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? De abrir las puertas del negocio, de poner la comida para nuestros clientes. Y así es como funciona esto. Así lo es. Creo que, ¿verdad? Cada empresario tiene sus experiencias y yo no puedo decir que como se me dio a mí para que tuviera éxito mi empresa, le va a funcionar a otras personas, tal vez le funcione de otra manera, pero lo que sí creo que es muy importante en una persona que tenga siempre la disciplina y la honestidad. Tenemos que ser disciplinados y honestos. Mi padre, cuando tuvo su negocio, me recuerdo él, hijo, el negocio es como la mujer, como tu esposa. Si tú la cuidas, tu esposa va a estar ahí contigo siempre. Tu esposa te va a responder siempre. Pero si la descuidas, cuidado, se puede ir por allá donde le atiendan mejor y tiene sentido. Son palabras que él usaba que siempre resumban y resuenan en mi cerebro. Creo yo que esa conversación puede ser que realmente va con cualquier relación, cualquier amistad, en cuanto, entre más, o sea, si uno, un ejemplo, las amistades, si uno las cultiva, pues crecen y son buenas. Si uno no las cultiva, pues ahí se quedan y no crecen esas amistades. Realmente buenas amistades, buenas. Es todo es de acuerdo a la energía que uno le pone a ello. Los hijos,
la esposa, los amigos, las amistades. Muchas veces, desafortunadamente, personas le ponen demasiado enfoque a los amigos o las amigas en lugar de a lo que deben de, y desafortunadamente pagan el precio eventualmente, porque así es la vida, nada es gratis, todo de una manera u otra tiene que equilibrar, tiene que haber un balance. Entonces, si uno quiere realmente tener una buena relación con un hijo, con una amistad, pues tiene que cultivarla. No van a ser por nacer naturalmente, tiene que ser cultivada, así es la vida. Sí. Sí, mira, Isaac, te quiero dar las gracias por darnos este tiempo, por regalarnos una oportunidad de poder conocer íntimamente un poquito de tu persona, tu negocio, de qué ha sido lo que ha movido la energía ya en tu mundo. Ha sido un privilegio, sinceramente, y es un orgullo de nuestra comunidad, el hecho de que un negocio como el tuyo, los esfuerzos, los sacrificios, la batalla, el trabajo de tener que, de poder hacer lo que has hecho a través de, y como dicen, un hombre no es una isla, no estás solo, tuviste gente rodeándote de una manera, de hermanos, familia, de una manera que llegaron a que pudieran tener lo que ahorita tienen y que tienes esa oportunidad. Es algo lindo, es algo maravilloso, es algo que, pues la verdad, yo me siento privilegiado el hecho de que puedo ser parte indirectamente a través de nuestros productos, de poder también poner un poquito de nuestra parte en tu negocio, de poder ser parte de ese desarrollo cultural que compartimos con nuestra comunidad, de que tus clientes, como lo pusiste, señor, que era un poco exigente, pero a la vez te lo ganaste y él apreció lo que tú le pudiste dar. Así nosotros lidiamos con mucha gente de todos tipos de negocios, de todo tipo, y nosotros siempre ganándonoslo también con nuestro producto, la calidad, la consistencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere retener a sus clientes leales, que puedan tener la experiencia de una manera consistente, de que sepan que cuando vienen la semana entrante, el mes entrante, el año entrante, llegan a tu negocio y saben que van a poder probar una comida increíble y se van a sentir deleitados. Y eso es lo que también es nuestro papel y tratamos de hacer todo el tiempo, de siempre darle a nuestros clientes una calidad que ellos esperan, que no los vamos a defraudar y darles esa consistencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, señor, por darme esa oportunidad, ¿verdad? Creo que esto es algo que es recíproco de allá para acá y de aquí para allá, así tiene que ser. Sí. Y qué bonito que en una ciudad tan lejos de donde es nuestra raíz, nuestros lugares de nacimiento, pues se nos haya dado la oportunidad para dar a conocer lo que nuestro México lindo produce. Estamos en una ciudad donde creo yo que no nos hace falta ningún producto de nuestro querido México. Y en particular con lo que usted provee con su empresa, creo que deleita muchos hogares, muchas familias. Pues aquí en nuestra empresa, nuestro restaurante, sus productos, pues en la tienda, pues no se diga, tiene que estar ahí, ¿verdad? Al pie del cañón el producto de B&B Supremo, ahí tiene que estar. Y en nuestras recetas están incluidas definitivamente, en particular un producto que se llama queso cotija, porque no hay otro como el queso cotija que produce B&B Supremo. No lo cambiamos por nada para espolvorearlo en nuestras enchiladas y en nuestros chiles rellenos arriba. Número 1. Sí. Gracias. Así es que pues fue una bella oportunidad, ¿verdad? Ahora ya se nos hace fácil que los productos lácteos con B&B Supremo. Sí. No se nos olvide que cuando se ve, ¿verdad?, que alguien tiene éxito en algo, se trata de imitar de otro. Está bueno. Como dijo mi papá siempre, la competencia es buena, pero a la hora del fin del día, cuando vamos a probar, ¿verdad?, nos damos cuenta que es lo que es original, ¿verdad? Y así seguimos. Por eso no podemos cambiar sus productos. También aquí estamos bien satisfechos y nos sentimos bendecidos de poder adquirir sus productos
en nuestros negocios. Gracias. Vuelvo otra vez. Muchas gracias por todo. Estaremos, primero Dios, voy a estar yo en poco tiempo, ya que estemos fuera de esta pandemia, estaré yo visitándolo ahí en su negocio. Me encantaría probar una de esas enchiladas que estaba describiendo más temprano. Me encantan. Con todo gusto. Muchas gracias. Ándale, para servirle. Que tenga buen día. Gracias.